Ok. Eh, Comenzamos entonces con la sesión de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que vamos a revisar hoy es indicadores financieros y vamos a hacer cálculos de una emisión de acciones, por lo que vamos a ocupar al final de cada módulo un pequeño archivo Excel. Ese archivo Excel se lo voy a enviar también a Kareni para que se los envíe a ustedes en caso que lo requieran, para hacer sus propios cálculos y sus propias simulaciones eh, cuando quieran utilizar lo que están aprendiendo ahora. Entonces, lo que primero vamos a ver es el valor presente neto. ¿Qué significa esto? Luego vamos a revisar la tasa interna de retorno. Es como un clásico indicador también junto con el valor presente neto, pero súper pocos, o igual hay gente que lo entiende, pero súper pocos saben interpretarlo. La rentabilidad sobre la inversión. ¿De qué se trata? Es un cálculo que hemos estado haciendo desde ayer ya, así que se van a dar cuenta de qué se trata. Luego hay un indicador que no es muy común, pero cada vez está tomando más relevancia, que es el valor económico agregado. Se van a dar cuenta también de dónde proviene, cómo determinarlo. Y finalmente vamos a terminar con múltiplos de valoración. Eso sería este módulo 3. Luego un pequeño break y comenzamos con el módulo 4, que va a ser una emisión de acciones propiamente tal, con algunos cálculos. Entonces, comenzamos con el primer indicador, que es valor presente neto. Si se dan cuenta, el valor presente neto tiene tres elementos, que el primero es valor, luego presente y el tercero es neto. Entonces, vamos a ir revisando qué significa uno a uno. Intuitivamente, ayer ya vimos lo que significa valor, del punto de vista de que era un elemento, eran dos elementos los que lo constituían. Uno era un flujo en el tiempo. Imagínense que ustedes pueden tener un contrato que les da dinero en el tiempo. Ese contrato también puede tener un valor. Una empresa da dinero en el tiempo, también tiene valor. Y presente era el factor de cómo se capitalizaba ese flujo de caja. Si ustedes se acuerdan, lo que teníamos ayer era, perdón, era dos elementos, principalmente una empresa que facturaba 100 millones, obtenía una utilidad de 20 millones, y la pregunta era, ¿cuánto valía esta utilidad operacional en el tiempo? Y eso dependía del costo capital. Por lo tanto, nosotros decíamos, ok, esta es la utilidad que se produce, 20, ¿cuánto dinero debería estar invertido? Este X dinero iba a generar una cierta rentabilidad, que era un porcentaje, y si nosotros decíamos, bueno, esta es la rentabilidad mínima, el dinero entonces a invertir para obtener 20 utilidades es 200. Asumiendo esos supuestos, nosotros tenemos entonces el concepto de valor y valor presente, porque hoy, ¿cuál sería el valor? Bueno, los 20 que se generan en el tiempo, valorizados hoy, serían 200 millones. ¿Por qué? Porque el costo capital relevante al periodo y periodo a periodo es 10%. Y neto, bueno, ahora vamos a entender de qué se trata neto. Entonces, el valor proviene de la relación entre la utilidad de la empresa y la rentabilidad mínima que se le exige a ese sector, que se denomina costo capital. En nuestro caso, la utilidad eran 20 millones proyectada y el costo capital era 10%. Por lo tanto, la pregunta que nosotros nos hacíamos era, dado que la rentabilidad exigía el 10% y quiero obtener 20 millones, ¿cuánto capital entonces debería tener invertido? Y eso hacía el efecto de capitalización, y acá nos damos cuenta que son 200 millones. Independiente que este ejercicio dure un periodo, porque asumimos que se generan los 20 y se recuperan los 200, por lo tanto sería 20 sobre 200, esos 10%. ¿Y a qué se refiere? Bueno, el valor ya lo estamos discutiendo, pero presente significa que determinamos el valor de un flujo en el tiempo hoy. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que los 20 son en un año más. Y en un año más van a aparecer estos 20 en teoría, dado que invertimos cuánto, 200, a qué tasa de interés, al 10%, que sería la rentabilidad mínima o costo de capital
del sector donde están invertidos estos 200 o activados, por decirlo de una manera súper técnica. Pero imagínense que es toda la plata que han inyectado en la empresa, 200. Pueden ser 100, ahí estaríamos creando valor. Entonces, asumamos una empresa que tiene una utilidad de 20 millones operacional ante impuesto y un costo de capital de 10%. ¿Cuál debe ser el valor o el rango de valor o lo que en términos financieros se conoce como cuál debe ser su capitalización? Recuerden, los 20 millones son los que se producen en la economía real. ¿Cuál es el reflejo a nivel financiero de esos 20 millones en valor? Esa es la capitalización. Y en este caso, ¿cuánto es? 200 millones, dado que hay 10% de costo capital en este sector. Entonces, dicho eso, el valor presente es el valor hoy de ciertos flujos en el tiempo. ¿Y neto de qué? Bueno, neto vamos a revisar desde el punto de vista de que hay una transacción detrás. Entonces, primero que nada, como dijimos, ¿cuánto capital requiero para ganar 20 si la rentabilidad esperada o la rentabilidad mínima del dinero invertido en ese sector donde se espera ganar 20 es 10%? 200 millones invertidos o activados o inyectados en la empresa al 10% debiesen generar una utilidad de 20 millones. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de una empresa que genera esta utilidad esperada? Rango de valor 200 millones dado el costo de capital del sector. Usted mira entonces, si cambia el costo de capital o la rentabilidad mínima de un sector, ¿va a cambiar entonces la valorización? Exactamente. Fíjense que los 20 al 10% son 200 millones. Es decir, si se le exige 10%. Pero esos mismos 20, por ejemplo, en una industria más riesgosa, que se le exigiera 20%, el capital que se debiese tener ahí invertido ya no es 200, sino que es 100. E incluso asumiendo aún más riesgo, si es que fuese 25% la rentabilidad que se le exigiera en ese sector, entonces ¿cuánto es el capital? Ya no es 100, es 80. ¿Qué nos dice eso? Que a medida que la rentabilidad o el costo de capital, rentabilidad mínima, va aumentando, da un mismo flujo en el tiempo, la capitalización también va disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que mientras más riesgosos sean los 20, menor valor tienen hoy. Que es un poco lo que yo les decía ayer respecto de, imagínense que los 20 los genera una sanitaria. Ya la rentabilidad que se le va a exigir a la sanitaria no es 10%, esto por ley el modelo de activos es 8%, entonces es más de 200 ya. Imagínense que el costo de capital fuese 5%, significa que esto podría ser 400 millones al final del día. O sea, a medida que el costo capital o la rentabilidad mínima, el valor aumenta cuando la rentabilidad es menor, pero el valor cae si es que la rentabilidad que se le exige es 20, va creciendo. O sea, ¿qué significa el concepto neto? Porque el valor, ok, el valor es el valor de una empresa, el valor presente. El valor presente es el gran concepto. Pero la pregunta es, ¿neto de qué? Bueno, neto de lo que cuesta una empresa. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es eso? Piensen esto. Imagínense que la empresa nosotros calculamos que valía 200. Y nos cuesta comprarla a 200. ¿Cuánto ganamos? En teoría, cero. Entonces, este sería el valor presente neto, perdón, el valor presente de la empresa, y esto sería el precio de compra o lo que nos costó. ¿Y qué significa lo que nos costó? También se le conoce como inversión inicial. Es decir, si tuviéramos que invertir 200 millones para quedarnos con el total de la empresa, la diferencia es cero. Y esta diferencia es lo que se conoce como el valor presente neto. ¿Neto de qué? Neto de lo que cuesta la empresa o neto de lo que cuesta el proyecto. A su vez también podríamos decir, el proyecto, la empresa, vale o tiene un rango, un techo de valor de 200 y cuesta, o la inversión inicial para adquirir ese proyecto, ese total de la empresa es 100. Entonces aquí tenemos el valor presente, aquí tendríamos la inversión inicial,
Por lo tanto, lo que vale menos lo que cuesta, en este caso sería 100. Por lo tanto, tendríamos un valor presente neto, neto de que de la inversión inicial, mayor a 0. Eso significa, en términos económicos, asumiendo estos números claramente, es que el activo o la empresa tiene un rango de valor, un techo o un cálculo de valor de 200. Y lo que cuesta, por ejemplo, echar a andar el proyecto o nos venden la empresa en 100. Por lo tanto, el valor presente neto es mayor a 0. Significa que el valor de lo que cuesta, perdón, el valor de la empresa menos lo que cuesta sería igual al valor presente neto. En este caso, el valor presente o el rango de valor que nosotros calculamos, dado los 20 y el 10% es 200, imagínense que cuesta 100 millones, por lo tanto hay un valor presente neto positivo, el directorio debería aprobar la transacción. ¿Qué significa esto? Que si ustedes van a asesorar una empresa, una startup, que va a hacer una emisión de acciones, primer cálculo es saber cuánto más o menos debe tener el rango de valor la startup y luego cuánto cuesta el pedazo que van a vender. Si la relación entre lo que vale el pedazo y lo que cuesta ese pedazo tiene mayor que 0, es una inversión atractiva. Pero si son iguales, ya no es atractivo para el inversionista, porque en la práctica estaría comprando algo al valor que tiene. Por lo tanto, no habría un valor presente neto positivo. Entonces, ¿esto dónde aplica? En empresas no transadas, en empresas cerradas, en proyectos que no se han ejecutado. ¿Por qué? Porque si fuera transada esta empresa en la bolsa y la información disponible nos dijera que está generando 20 y nosotros supiéramos que el costo de capital del sector es 10%, probablemente la recomendación sería comprar esas acciones de esa empresa. ¿Por qué? Porque están baratas. Todo el mundo las empieza a comprar a 100, de repente alguien ofrece a 105, a 150, suben bruscamente. ¿Hasta qué valor debiesen subir más o menos? Alrededor de los 200, dada la información disponible. Por lo tanto, ustedes dirán, entonces, comprar acciones, entre comillas, en la bolsa, comprar bonos en la bolsa, en un mercado desarrollado, claramente. ¿Tendría valor presente neto 0? Exactamente, eso es lo que... Entonces, ¿usted no obtendrían rentabilidad? No. ¿Se obtendrían rentabilidad? ¿Cuál? El 10% sobre el capital, que es la rentabilidad que tiene el sector. Porque si compran en 100 y obtienen 20, estarían obteniendo 20% de rentabilidad. Y eso estaría sobre rentando en un sector que se le exige 10, por lo tanto está barato. Y saldrían todos a comprarlo. Entonces, ¿neto de qué es el valor presente neto? Es el neto de lo que cuesta, neto de la inversión inicial, de lo que hay que pagar para comprarse ese activo. Por lo tanto, el valor presente neto es una herramienta para saber si la compra o la inversión de ese activo tiene valor mayor o igual a 0. Entonces, como les estaba comentando, el valor presente neto es neto de lo que cuesta. Eso en términos técnicos se le conoce como inversión inicial. Entonces, ¿cuánto cuesta? Sería la inversión inicial. Por ejemplo, la empresa nos cuesta 100. ¿Cuánto vale? Según nuestros cálculos vale 200. Por lo tanto, el mayor valor o ganancia de la inversión o valor presente neto sería el cuánto vale menos lo que cuesta. Sería 200 menos 100, obtendríamos un valor presente neto positivo de 100. Y si ustedes se dan cuenta, 100 sobre lo que invirtieron es una rentabilidad del 100% sobre lo que compraron. Así que, en otras palabras, lo que estaban ganando era 20% y lo que costaba era 10. Podríamos haberlo hecho con estos dos números simplemente también. Y eso sería un 10% sobre rentabilidad sobre un piso de 10%. Eso es 100%. Entonces, este es el valor que hay que compartir con un inversionista. Ustedes, cuando asesoran a una startup, le dicen, ok, va a calcular un rango de valor de la startup, pero si tu emisión de acciones es igual a ese rango de valor, para el inversionista, asumiendo que los números que están incluidos en esta valoración, que vamos a hacer la práctica en el Excel,
son correctos y tienen una estrategia comercial detrás, tienen experiencia a nivel operacional, etcétera. Entonces, para el inversionista, si este valor es igual al valor de que le están vendiendo a ustedes estas acciones, probablemente no va a entrar en la transacción. Para eso va a un mercado desarrollado en bolsa, puede comprar y vender. Fíjense, cuando un inversionista entra como un fondo de capital de riesgo, un fondo de inversión privado, o un inversionista ángel, entra en una empresa, hace la inversión, ok, puede entrar, pero la pregunta es ¿cuándo va a salir? Entonces esos factores son súper importantes también de tener considerado. ¿Qué es lo que es el valor presente neto entonces? Es la diferencia entre lo que vale en teoría la empresa o el pedazo de la empresa menos lo que está costando ese pedazo de la empresa para el inversionista, proyecto, etc. Hay historias súper buenas de adquisiciones, hay veces que el valor presente neto es negativo. Por ejemplo, Don Horst Polman, me acuerdo hace varios años ya, se compró un supermercado en Brasil, le giraron un crédito en Europa y se fue y se compró su supermercado en varios billones, parece. Y el mercado, el precio de la acción de Cencosud cayó cuando anunciaron la compra. ¿Por qué? Porque en teoría pagó más de lo que valía el supermercado. ¿Por qué hizo esa compra, entre comillas, a nivel económico y racional? Bueno, porque era en términos estratégicos. Lo que él estaba agregando era facturación, más que eficiencia sobre peso vendido. Así que esa es un poco una de las anécdotas de esta empresa Cencosud que ustedes conocen, Don Horst, Jumbo, etc. ¿En qué ocasiones se utiliza? Bueno, para evaluar un proyecto. ¿Y qué significa evaluar el proyecto? Significa, lo podemos separar acá con dos palabras. Evaluar. Evaluar significa calcular el rango de valor, crear una valorización. Y evaluar significa hacer la diferencia con lo que cuesta ese activo o lo que está costando el activo, que sería la inversión inicial. O si no, nadie haría inversión en el mundo real. En finanzas se hacen porque son fáciles de entrar y fáciles de salir y fáciles de administrar y se pueden crear portfolios, pero en el mundo real es súper difícil. Por tanto, tomar la decisión es cuánto cuesta versus cuánto vale. Eso es lo que se entiende, entre comillas, en la disciplina de evaluar proyectos. Es decir, ok, la inversión inicial es tanto, hay que hacer un listado de inversión inicial, cuántos son los capitales que se tienen que ir invirtiendo en el tiempo, y después el rango de valor. Bueno, ¿el rango de valor de qué depende? Bueno, cuando empieza a generar flujo de caja positivo, ¿cuánto vale todo esos flujos de caja hoy versus lo que cuesta? Es lo que hace esta disciplina de evaluar. ¿Y qué herramienta ocupa? Bueno, el valor presente. ¿Y cómo calcula el valor presente? Como les he estado comentando, a través de dos elementos, las utilidades proyectadas de la empresa en función de un cierto costo de capital. Si hagamos un ejemplo, si el valor presente de la empresa que estábamos haciendo es 200 y el precio de compra es 100, significa que tenemos un valor presente neto de 100 positivo. Es decir, lo que cuesta, negativo, más lo que vale en teoría, hacemos los cálculos, nos da la diferencia de lo que ganaríamos si lo compramos en 100. Todo lo contrario, si es que se estima, por ejemplo, que el valor es 85. ¿Qué pasa si el valor es 85 y nos están vendiendo ese activo, esa empresa o ese pedazo de la empresa en 100? Tendría un valor presente negativo y ahí es un poco los cálculos que yo les comentaba un poco que hizo el mercado cuando Cencosud a través de Don Horst, en ese tiempo era el CEO, anuncia la compra. La acción cayó. ¿Por qué cayó el valor de la empresa total? Porque en teoría pagó 100, usando estos números, por algo que valía 85. Sí, pero ¿cómo eso pagó más de lo que valía? Sí, puede ser simplemente porque estaba buscando un factor estratégico. Segundo elemento de indicador, que es un clásico, tasa interna de retorno. Aquí está IRR, que está en inglés, en otras palabras, Internal Rate of Return, y acá Net Present Value, también está en inglés por si acaso, por si lo ven así en la literatura. Entonces la definición clásica de la tasa interna de retorno es la rentabilidad o el costo capital que hace que el valor presente sea igual a lo que cuesta. En otras palabras, si la inversión inicial es 100, ¿cuál es y los 20 entre comillas, se generan acá en el tiempo? ¿Cuál es la tasa que hace que el valor del activo sea igual a lo que cuesta?
En este caso sería ¿cuánto? Si fuera el 10% valdría 200, por lo tanto, si es el 20%, debes tener si el costo de capital fuese 20%, debes tener un rango de valor de 100. Entonces, dado que el rango de valor sería igual a lo que cuesta, esa es la TIR de esta transacción. ¿Qué significa? Que es aquella tasa de interés que hace que el activo sea igual a lo que cuesta. En este caso, si se dan cuenta, aquí valía 200 y costaba 100. Por lo tanto, lo que renta el negocio es mayor a lo que cuesta el capital adentro. Para poder hacer que esto sea cero, tenemos que exigir ambas rentabilidades tienen que ser iguales. En otras palabras, ¿cómo se hace eso? Determinando la rentabilidad implícita, la que hace que la sumatoria de estos dos sea cero. Es decir, cuando el valor presente neto es igual a cero. Ustedes dirán, entonces, si el valor presente neto es igual a cero, ¿no hay rentabilidad? No, ojo, sí hay rentabilidad. Pero la rentabilidad que entrega el negocio es igual a la que se le exige. Por lo tanto, entre comillas, no está creando valor. Y ahí aparece por primera vez durante este taller el concepto de creación de valor a nivel financiero. En teoría, si usted está creando valor, el valor presente neto de su empresa debe ser mayor a cero. ¿Qué significa eso? Que usted está rentando más que el costo de capital. Cuando la rentabilidad que entrega su proyecto, que es la relación entre la inversión y los flujos, es igual a la rentabilidad que se le exige a esa industria, el valor presente neto es igual a cero. Es decir, cuando la rentabilidad del negocio, del proyecto, denominada TIR, es igual al costo de capital, el valor presente neto igual a cero. ¿Qué es lo que hace la TIR? Hace que el valor presente neto sea igual a cero. ¿Qué significa eso? Que la TIR o la rentabilidad es igual al costo de capital. Y en ese momento nos dice, en otras palabras, de manera implícita, cuál es la rentabilidad máxima que se espera de este proyecto. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño cálculo. Bueno, voy a explicar otra parte. Dicho de otro modo, lo que renta el negocio, ¿qué significa? Que es igual al costo de capital o la rentabilidad mínima. Fíjense, ustedes tienen una inversión de 100 que genera 20. ¿Cuál es la rentabilidad que estamos obteniendo? 20%. ¿Qué pasa si nos cuesta 100? ¿Cuánto sería la rentabilidad implícita? El mismo 20%. Tal cual lo dice su nombre, es la rentabilidad entonces, o tasa que provee el proyecto de manera implícita, da una inversión inicial y utilidades proyectadas. Entonces la TIR, para poder alcanzarla, tiene que tener dos factores. Uno, que nos cueste eso, y dos, que se dé el flujo de 20. Y ahí lograríamos ese 20%. Si es que la rentabilidad del sector mínima es 10%, significa que la TIR del proyecto es mayor que la rentabilidad mínima, por lo tanto, tiene un valor presente neto positivo. ¿De cuánto? Dado que es 10, vale 200. Por lo tanto, el valor presente neto positivo es 100. Si se dan cuenta, es la rentabilidad implícita del negocio. Cuando hay dos flujos, es súper fácil calcularla. Pero cuando hay más de dos flujos, es difícil. Si no, uno no tiene conceptos de álgebra desarrollados, es difícil calcularlo. Por lo tanto, aquí fue cuando surgen las famosas calculadoras financieras, probablemente para la generación que me están a ustedes escuchando. Obviamente ya calculadoras no existen, sino que es la aplicación que se instala en el teléfono. Pero en ese tiempo se vendían calculadoras financieras. Y esta calculadora financiera, una de las características que tenía era entregar este dato. Y lo único que tenía que uno ingresar era cuánto era la inversión inicial y los flujos en el tiempo. Así que vamos a tener tres ejemplos. Ahora lo podemos hacer con Excel, es mucho más fácil. Tenemos tres ejemplos, tres proyectos o tres empresas, A, B y C, en tres escenarios, con tres flujos en el tiempo. Hoy, en un periodo más, en dos periodos más y en tres periodos más. El primer proyecto tiene una inversión inicial de 100, el segundo proyecto igual 100 y el tercer proyecto igual 100.
Pero la diferencia son los periodos que dura el proyecto. Este proyecto, el proyecto C, dura 2 periodos. Invierto 100 y gano 110 y se acabó. ¿Cuánto gano entonces? 10%. Es fácil calcular la rentabilidad implícita. Este proyecto que tiene 2 periodos ya es un poco más complicado. Invierto 100, gano 10 y luego espero ganar 110. ¿Cuál es la rentabilidad implícita? Intuitivamente podríamos decir que es 10%. Pero ¿qué pasa si hay 3 periodos? ¿Cómo se descompone este cálculo? ¿O cuál debe ser la TIR de este proyecto entonces? ¿O la rentabilidad implícita? Dado que hay que colocar 100 millones y vamos a obtener 10 en el periodo 1, 10 en el periodo 3, perdón, 2 y 110 en el periodo 3. ¿Cuánto debiésemos rentar si hay inversión de 100 y se provocan estos 3 flujos en el tiempo? Entonces, desagreguémoslo. El primer flujo, que son los 10 que están acá, hay que valorizarlo hoy. ¿Qué significa valorizarlo hoy? Podemos hacer la lógica contraria. ¿Cuánta plata hoy, X cantidad de plata hoy, invertida al 10% hacia adelante, se transforma en 10? Ahí están los 10, en un periodo hacia adelante. Es decir, ¿cuánta plata tenía que estar invertida o cuánto valen los 10 en un periodo hacia atrás? O cuánta plata habría que invertir para obtener 10 si la rentabilidad es 10%. Entonces, ¿cómo llegamos a 10? Pues X por, perdón, 1 más el 10% es igual a 10. Por lo tanto, X dividido por 1 más el 10% debe ser igual al valor de presente de los 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es descontar 10%, es como que si le quitáramos 10% a los 10 y los transportamos en el tiempo hacia atrás. Eso es equivalente a 9,1. Es decir, si invertimos 9,1 al 10%, vamos a obtener 10 en un periodo más. Por lo tanto, los 10 de un periodo más deben ser 9,1 hoy. El flujo 2 es 10, pero en el año 2. Por lo tanto, hay que descontarlo o quitarle rentabilidad 2 veces. Una vez, que ya sabemos que es 9,1, ¿y cómo se lo quitamos? Le quitamos 10%, y ahora hay que quitarle 10% de nuevo. ¿Y hacia dónde llegamos? A 8,3. ¿Qué significa? Que si invertimos 8,3 un periodo hacia adelante, vamos a llegar a 9,1. Y si lo invertimos 10% nuevo, vamos a llegar a 10. Por lo tanto, dado que el costo de capital por periodo entre un año, 2 años, 3 años, la rentabilidad que se le exige en el tiempo es 10%, el valor de estos 10 de 2 años es 8,3 hoy. Y el valor presente del flujo 3, que es 110, ocupamos la misma lógica, lo descontamos un periodo, le quitamos 10%, tenemos 100, le quitamos 10% nuevo y le quitamos 10% de nuevo. Si sumamos estos 3 flujos, da 100. Por lo tanto, el valor, dado que el costo capital presente de estos 3 flujos, desagregado de esta manera, dado que el costo capital en el tiempo es 10%, el valor es 100. Ahí está. ¿Y cuánto me cuesta? 100. Por lo tanto, la rentabilidad implícita del proyecto, dado que lo que vale igual a lo que cuesta, sería 10% en este caso. ¿Qué significa? Que si nosotros le aplicáramos un costo capital a este proyecto y nos damos cuenta que el sector se le exige, por decir algo, un 20%, claramente nos daría un proyecto con valor presente neto negativo. Pero si fuera menor a 10%, nos daría un valor presente neto positivo. Lo vamos a ver en unos minutitos más con el Excel. ¿Qué significa la rentabilidad sobre la inversión?
La rentabilidad sobre la inversión significa, de manera práctica, es la capacidad que genera, la capacidad de generar utilidades por parte de la empresa o el activo o el proyecto que están evaluando. Es decir, se invierte dinero, se activa dinero, este dinero genera a través de la implementación de un plan, en teoría, unas ventas, y estas ventas se obtiene un resultado operacional antes de impuesto. La relación entre la utilidad operacional y el total de activos es lo que se denomina rentabilidad sobre la inversión. Ustedes dirán, pero es prácticamente lo mismo que la TIR. Exactamente. Si tenemos una inversión de 100 y una utilidad de 20, el retorno sobre la inversión sería los 20 que obtenemos sobre los 100 invertidos, y esto nos daría un 20%. Entonces podríamos decir de manera implícita que la TIR es la rentabilidad sobre la inversión de un proyecto, exactamente, pero expresada de una manera más compleja, en el sentido que refleja no solo dos periodos, sino que más de dos periodos. Y es el cálculo que simplifica el álgebra, el cálculo del valor presente a través de la TIR. Como les comento, entonces, si el capital invertido son 100, y este capital invertido genera una utilidad de 20, es lo que se entendería como un retorno on investment o retorno sobre la inversión de 20%. Y este retorno de la inversión suele ser un precio. Es decir, por ejemplo, alguien podría decir, yo quiero, un fondo de inversión me refiero, que el retorno de mi capital dentro de la empresa sea 20%. Eso es lo que está fijando, es un retorno mínimo, lo que está fijando es un costo de capital, etc. En otras palabras, si la empresa proyecta obtener una utilidad de 20 y el fondo le aplica un costo de capital de 20%, una rentabilidad mínima sobre la inversión, en esto estaría valorizando, en teoría, a esa empresa. El valor económico agregado se explica por la diferencia entre dos factores. Uno es lo que entrega el negocio, que en este caso nosotros estábamos viendo que la rentabilidad que obtenía era el 20%, versus el costo de capital. Y el costo de capital que hemos estado utilizando respecto del sector donde opera este proyecto, esta empresa, es 10%. Por lo tanto, ¿cuánta rentabilidad se logra por cada peso que se invierte en esta empresa? Nosotros ocupábamos 100, pero dado que el costo de capital era 10%, el rango de valor era 200, dado que generábamos una utilidad, ¿se acuerdan?, de 20. Entonces, si yo coloco un peso en la empresa, ¿cuánto vale ese peso en teoría? 2. Es decir, el valor económico agregado a la inversión, al dinero puesto ahí, va a ser la diferencia entre ambas rentabilidades multiplicada por la inversión que estoy colocando. ¿Cuánto es la inversión acá? Son 100 millones. ¿Cuánto rento esperado? 20. ¿Cuánto es la diferencia? 10%. Por lo tanto, ¿cuánto estoy rentando? 10% más sobre un costo de capital de 10%. ¿Cuánto es entonces el valor económico agregado? 100%. ¿Existe esto en el mundo real? Sí, y hay empresas que tienen más, hay otras que son negativos. El punto es que lo que está diciendo esto es que cada peso que se coloca acá adentro debe valer el doble o 100% más. Ese es el famoso valor económico agregado, que es la diferencia entre lo que renta el proyecto o la empresa versus lo que cuesta el dinero adentro. En función de eso es que se logra la rentabilidad, una mayor rentabilidad, y eso es lo que se entiende a nivel financiero como valor económico agregado sobre la inversión. Entonces es la diferencia entre la rentabilidad del activo y el costo de capital del sector o del negocio. Por ejemplo, si el retorno sobre los activos, el retorno sobre la empresa, el retorno sobre la inversión fuese 20% y el costo de capital del sector fuese 10%,
¿Cómo calcularíamos entonces el valor económico agregado o Economic Value Added? Sería el retorno sobre la inversión menos lo que cuesta ese dinero dentro de ese sector. Y esto sobre lo que cuesta, este mayor valor, 10%, sobre lo que cuesta, nos interpreta que tenemos una creación de valor de 100%. Nos cuesta 100, vale 200. La diferencia es 100 positivo. Valor presente neto positivo, exacto. ¿Sobre cuánto? Sobre los 100 invertidos. ¿Cuánto es la rentabilidad? 100%, que es el mismo 100% que estamos hablando acá. Y vamos al último indicador, antes de pasar a una pequeña muestra en el Excel. Los múltiplos de valoración. Los múltiplos de valoración son súper utilizados, son como, por decirlo así, clásicos, pero no son tan interpretados. Todos creen que viene de otro lugar, pero en realidad los múltiplos se refieren al costo de capital que tiene el sector, es decir, una rentabilidad mínima. Es decir, como yo les comentaba hace un rato atrás, mientras menor sea el costo de capital o menor sea el riesgo del sector respecto al total del mercado, mayor será el múltiplo. ¿Por qué? Piensen que la misma utilidad que lo que estábamos hablando hace un rato atrás, de 20. ¿Qué pasa si la rentabilidad que se le exige al sector es 10%? ¿Cuánto es el rango de valor o cuánto es el capital que se requeriría en ese sector para obtener 20, dado que renta 10? 200. ¿Cuántas veces 20 es el valor? 10 veces. ¿Y de dónde viene ese 10 veces? Es el inverso del costo de capital. 1 dividido en 10% es igual a 10. 10 por 10 veces el flujo. Dado el costo de capital, hay un múltiplo de valoración implícito. Si, por ejemplo, si el costo de capital ya no es 10%, es 20%. El múltiplo ya no es 10. El requerimiento de capital para obtener 20 dado el 20% de rentabilidad ya no es 200, sino que es 100. ¿Cuál es el múltiplo entonces? ¿Cuántas veces 20 es 100? El inverso del costo de capital. 1 dividido en 20% es igual a 5. ¿Qué significa? 5 veces los 20 es igual a 100. ¿Dado qué cosa es 5? Dado que el costo de capital es 20%, el múltiplo del sector debiese ser 5 veces. Dado que el costo de capital es 10%, el múltiplo del sector debe ser 10 veces. 10 veces ¿qué? La utilidad o el flujo que genera el activo. Entonces, mientras mayor sea el costo de capital, menor va a ser el múltiplo. Si imagínense, si el costo de capital fuese 33%, ¿cuánto sería el múltiplo? Exactamente, 3. 3 veces. A su vez, ¿qué pasaría si el costo de capital fuese 5%? ¿Cuánto sería el múltiplo? 20 veces. Entonces, mientras mayor sea el costo de capital, menor va a ser el múltiplo, y mientras menor sea el costo de capital, 5%, 20 veces va a valer el flujo dentro de ese sector. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgo, por ende necesito más capital para reemplazar esos 20. Es decir, mientras mayor sea la exigencia de rentabilidad que en un sector en particular exista, menos valiosos van a ser esos flujos que ahí se generen. Es decir, a mayor riesgo esperado el sector, menor valor tienen esos flujos. Y por el contrario, mientras menor sea la exigencia de retorno esperado, mayor valor tendrán esos flujos. ¿Cómo cuál? El flujo de caja que generan las sanitarias. Imagínense dos empresas del mismo sector, una tiene un contrato con Codelco y la otra no tiene ningún contrato. ¿Cuál vale más? La que tiene más certeza en los flujos, aunque esté incluso en la misma industria. Múltiplos de valoración es el inverso del costo capital. Entonces, por ejemplo, si el costo capital es 10%, que hemos estado ocupando todo este rato, implica que sus flujos valen, entre comillas, 10 veces. Es decir, si la utilidad es 20 ante impuesto y el rendimiento es 10%,
Pero decir que el rango de valor, dado que 200 significa es 10 veces, 10 por. Y como les comenté, para determinar el múltiplo hay que calcular el inverso del costo de capital, es decir, 1 dividido en esa rentabilidad mínima, que sería el costo de capital. ¿De dónde proviene este costo de capital? Del sector. ¿Cómo obtenemos este dato? Bueno, a partir del beta. ¿De dónde obtiene el beta? Bueno, está el link en el video anterior, están los links para llegar a esos datos y a partir del beta ustedes llegan al costo de capital. Y por ende llegan al rango múltiplo. Entonces imagínense que el costo de capital, acá tengo un ejemplo, es 5%, su rentabilidad exigida súper baja. Ven el múltiplo, es 20 veces. Pero a medida que el costo de capital aumenta, el múltiplo disminuye. 10%, el múltiplo es 10. Ya en 15 es 6,7 veces. Fíjense, cuando es 30% del costo de capital, el múltiplo es 3,3 veces. ¿Dónde creen que están concentradas las valorizaciones de este tipo de empresas? ¿En qué costos de capital? ¿Alrededor de qué múltiplo? Exactamente. Es de riesgo. Entonces los rangos de valorización algunas veces son hostiles. 2 veces, 2,5, 3 veces. Algunas veces son buenos rangos de valorización, 5 o 7 veces. Ya si ustedes lo están valorizando más de 10 veces, significa que realmente están en un sector con bajísimo riesgo, con demanda prácticamente inelástica. Y eso podríamos decir sector farmacéutico, por ejemplo, si lo queremos llevar a alguna industria en particular. Pero si es de altísimo riesgo, probablemente las valorizaciones o los múltiplos van a ser bajísimos. ¿Por qué? Porque el costo de capital que le están aplicando es altísimo. Entonces, ¿qué es lo que es un múltiplo? Es un valorizador de utilidades, dado el riesgo del sector. Y al final del día, si ustedes se dan cuenta, el múltiplo también es equivalente al payback. Así que vamos a pasar ahora al Excel. Entonces, voy a agrandar un poco esto. Sí. Imagínense que acá vamos a hacer un pequeño ejercicio de flujo de caja. Imagínense, vamos a seguir ocupando algunos números. Las ventas son 100. Se replicó hacia la derecha las mismas ventas, vamos a poner costo variable 60 y los costos fijos de 20. Aquí ya aplicamos impuestos. ¿Cuántos son los impuestos? El 27% de la utilidad. Ahora van a cambiar los impuestos en función del tamaño de la empresa, en función de la estrategia de recuperación económica, pero asumamos ese 27%. Por lo tanto, la utilidad operacional neta es 15 millones después de impuestos. Y esto lo estamos replicando anual, durante 5 años. Mismo flujo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos valorizar este flujo? Bueno, necesitamos aplicar el costo de capital. Entonces asumimos un costo de capital de 20%. ¿Y qué significa este costo de capital de 20%? Bueno, ustedes ya algo entienden, es la rentabilidad mínima que se le exige al dinero en el tiempo. Por lo tanto, ¿cuánto es la tajada que hay que sacarle a los 15? Pongámoslo en 10%, es lo más fácil. ¿Cuánto es la tajada que hay que sacarle a los 15 si es que el costo de capital del sector es 10%? Bueno, hay que descontarlo o multiplicarlo por un factor de descuento. ¿Cómo calculamos este factor de descuento? Es decir, hay que sacarle 10% hacia atrás un periodo. Por lo tanto, para sacarle 10% hacia atrás, es un poco la fórmula que les expliqué, 10% en función de los periodos. Por lo tanto, equivale a 91%, es decir, los 15 de un año más valen hoy el 91% de esos 15, es decir, 13. 15 por 91%. Y así sucesivamente. Los 15 de 2 años más ya son 2 veces, 2 periodos los que hay que descontar al 10%. Por lo tanto, ya no es 91, sino que hoy día, dado que el costo de capital es 10%, el rango de valor es 83%. Luego tenemos que el flujo del año 3 va a ser 75%, es decir, los 15 para valorizarlos en el año 0 u hoy, tenemos que sacarle una tajada 10% por año. En 3 años esa tajada se transforma en 75%. Por lo tanto, los 15 de 3 años más hoy son 11 millones. Los de 4 años más hoy son 10 millones, que sería el 68%. Y los de 5 años más hoy son 9. Es decir, solo 2 tercios, 62% del flujo futuro, vale hoy.
Por lo tanto, si alguien quiere valorizar 15 de 5 años más, dado el costo de capital de 10%, son 9. En otras palabras, si alguien depositara 9,1 durante 5 años al 10%, ese 10% nunca existe en un depósito, pero estamos asumiendo que se entienda, esos 9,1 se transformarían en 15. Y eso es lo que estamos haciendo, es decir, valorizar hoy los flujos. El último dato que requerimos es que, ok, ¿qué pasa si después del año 5? Bueno, después del año 5 vamos a asumir una perpetuidad, es decir, que estos 15 se replican en el tiempo. Y estos 15 replicados en el tiempo, en otras palabras, ¿cuánto vale o cuál es el capital hoy para generar 15 en el tiempo perpetuo, dado que la rentabilidad es 10%? Son 146. ¿Por qué? Bueno, porque no son 15 exactos, son 14,6. Y estos 146 que están en el ejercicio 6, quedan en el ejercicio 5. Por lo tanto, los 146 hoy también valen 91, que sería el 2/3 de los 146. Y para calcular entonces el valor total de esta empresa que genera esta utilidad esperada, súper lineal, ¿sí? Yo les voy a decir por qué lo hice tan lineal, sería 146. ¿Y dónde viene el total de esto? Que es la sumatoria de todos los valores presentes de todos los flujos y la perpetuidad que se espera en el año 6 también. 146. ¿Qué significa esto? ¿Qué era la técnica que yo les había comentado hace un rato atrás? ¿Cómo podríamos calcularlo por múltiplos? Son los mismos 15, ¿se acuerdan? Todo el rato, y acá los 15 en perpetuo. Entonces el múltiplo sería 1 dividido en el 10%. ¿Cuál es el múltiplo? 10 veces más ese flujo multiplicado por el múltiplo. ¿Cuánto nos debería dar? Los mismos 146. Y ahí están los 146. Dicen, ¿pero por qué 15? Bueno, no es 15, es 14,6. Pero si el flujo se mantiene en el tiempo perpetuo, uno puede valorizar esa empresa igual con flujo de caja, descontado 1 a 1, es lo mismo que decir, ok, dame el costo de capital, 10%, dame el múltiplo, el inverso, y multiplico la utilidad por el múltiplo, y eso me da el valor, que es exactamente igual al valor presente en la metodología de flujo de caja. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos un costo de capital mayor? Bueno, el valor presente cae, obviamente, de 146 a 73. Pero lo interesante acá es, si se dan cuenta, el valor de esta metodología, el valor presente de flujo, proviene de dos elementos. Del valor presente de los flujos, que son las utilidades que se proyectan, más el valor presente de una perpetuidad, o si no, habría que hacer, no sé, 30 años de proyección. Créanme que si hacen los 30 años, igual 15, los descuentan todos, van a llegar al mismo valor de 146. El punto es que, ¿de dónde proviene el valor? Y hay dos fuentes de valor. Entonces, uno son los flujos y otro es el valor presente de ese perpetuo. Entonces, de los 146, voy a correr esto acá. De los 146, la suma de estos flujos es una parte y la otra parte es esta. La sumatoria de los dos es 146. ¿Qué porcentaje es cada uno del total? La sumatoria de los flujos de caja representan del valor estimado. Observen, el 37% nomás. Y el otro trozo, que es el valor presente de los 146, representa el 62%. Es decir, voy a dejar esto acá mejor. ¿Qué es lo que estábamos diciendo con esto? Que 2/3 del valor que calculamos de esta empresa viene del valor perpetuo del año 6. Sería un tremendo supuesto. Y créanme que las valorizaciones se hacen así. ¿Y qué significa esto? ¿Que vamos a vender la empresa en 146 millones en el año 6? Podría ser, que es lo que se denomina cash out o exit. Entonces, los supuestos de calcular un valor descontado con flujo de caja tienen dos elementos siempre. Uno es el valor presente de esos flujos
observa acá, son 55 millones, de 146 representa el 38% del total del valor calculado. Y el resto son los 91, que es el valor presente de los 146, que es el exit o el valor de perpetuidad. Y ese valor representa el 62%. Entonces, ¿es sensible la valorización de una empresa respecto del valor de salida exacto? Y va a ser mucho más sensible si es que el costo de capital es menor. Si ponemos 20% del costo de capital acá, la relación cambia 60-40. ¿Por qué? Porque se hacen más valiosos los flujos hoy y no tan valiosos los flujos mañana. Piensen que el valor presente de la perpetuidad hoy día ya no es los 140 y tanto acá, son 73, y el valor presente son solo 29, que hoy día representan el 40% de la valorización. Ahí tendría una cierta lógica. Por lo tanto, bajo estos supuestos, ¿cuál debe ser el piso? Al menos 44. ¿Cuál debe ser el techo? 73. Pero no hay 73 es el valor, o en el caso del 10%, sí, es el valor. No, 146 no es el valor, el piso quizás comienza en 55. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hablamos de un rango de valor, eso es lo que les quería explicar. Hay distintos componentes cuando calculamos el valor presente de flujo, ya sea con la metodología de flujo caja o con la metodología de múltiplo. Así que eso un poco, eso es lo que les quería explicar ahora en este módulo, en que los elementos de una valorización, cuáles son los indicadores y las principales conclusiones respecto a los elementos que hemos estado utilizando hasta ahora. Así que vamos a hacer un pequeño break. No sé si alguien tiene una pregunta que quisiera hacerla ahora o la guardamos para un ratito más cuando continuemos con la segunda hora. Rodrigo, yo acá, Luis, Lucho ya. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Oye, bien. tengo una pregunta que se me quedó en el tintero y que ahora la estoy reforzando aquí mediante lo que hemos estado viendo, que es ¿cómo podemos valorizar una empresa que no tiene ventas? Porque dentro del portafolio, por ejemplo, nosotros atendemos muchas empresas que son en etapas tempranas, muchas están en proyectos de video, prototipaje, y en validación del modelo de negocio, en validación en pruebas de campo, pero todavía no tienen ventas. Entonces, ¿cómo se puede agarrar algún tipo de approach eh, para valorizar una empresa así? Excelente pregunta. Como les comenté al principio, el objetivo es poder que la empresa termine facturando, ¿correcto? Es decir, en el tiempo. No puede ser que no esté facturando hoy, pero sí puede tener costos. Por lo tanto, hay que financiarla. Y la pregunta es, ok, si yo financio esta empresa que no tiene venta hoy día, ¿hacia dónde debiese tender? ¿Cuántas ventas debería tener en el tiempo? Puede ser el año 1, año 2, año 3. Puede ser escalable. Puede ser, por ejemplo, en este caso, las ventas podrían ser 30 millones en el primer caso respecto al 60% de la estructura de costo, que tuviera los mismos costos. En este caso tenemos 6 millones negativos. Después el siguiente ejercicio podría ser, voy a hacer un cálculo rápido acá, significa que termina vendiendo o proyecta vender 50 millones para pasar ya a 100 millones, proyectar 150 millones y terminar vendiendo 300 millones. Con una estructura de costos, por ejemplo, el primer ejercicio de 20 millones, el segundo ejercicio de 20 millones, el tercer ejercicio ya escala sucesivamente hasta llegar a eso. Entonces, podríamos tener que el primer ejercicio requiere de 6 millones, que podrían ser 6 millones de dólares para llegar a ese nivel de venta, 6 millones de pesos. Siguiente ejercicio ya logra un nivel de venta de 50. Por lo tanto, ¿de qué va a depender del valor presente? Porque hacemos que el 20% del costo de capital de esta empresa. Podríamos decir que el rango de valor es 98, un bajísimo rango de valor proviene de los flujos de caja, un altísimo valor del rango salida. Por lo tanto, esta discusión va a estar principalmente enfocada en de dónde proviene su proyección y en qué estructura de costo va a utilizar para poder implementar esas ventas. Es decir, si no hay una proyección de venta o un plan comercial por parte de una empresa, es súper complejo valorizarla, y la metodología que se utilizaría, si es que no hay ya, no sabe ni siquiera lo que va a vender, ni el producto, ni el servicio, ni el precio, no sabe nada, la metodología se podría aplicar, sería opciones reales. ¿Cómo se aterriza eso?
es un derivado, por decirlo así, de la teoría de opciones del señor Black y el señor Scholes, que se llama Real Options, o opciones reales, que nos indexamos al valor de un subyacente, que sería la industria donde estamos, y calculamos la probabilidad de ocurrencia de ese hito, y eso lo dolarizamos hoy día, da un precio ejercicio. En Chile no he utilizado esa metodología, en Estados Unidos sí, cuando no hay ventas. Hoy día en Chile, si usted quiere acercarse a un inversionista y le dice, yo no tengo proyecciones de venta, le va a decir, muchas gracias. Desafortunadamente no hay punta de inversionistas para empresas que no tienen una proyección de venta. Segundo, sí podría invitar a alguien en esa etapa que no tiene claro, que podría ser un angel investor o personas que lo conocen bien a usted. Y independiente de eso, van a hacer una valorización justa en función de lo que usted les diga, más que algún cálculo. Súper, súper. Muchas gracias, Rodrigo. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacer? Rodrigo, Dígame. eso del Excel, también vas una consulta. Este Excel que con este ejercicio también lo vas a compartir con el material. Sí, exactamente. Va a estar las clases, bueno, los videos de las clases, y este Excel que tiene dos partes. El flujo caja, que lo estamos viendo ahora, y la segunda parte, que es lo que vamos a hacer en el segundo módulo. Así que tiene los cálculos, está estructurado para que puedan modelar encima. Eso un poco. Perfecto, gracias. De nada. ¿Hay más preguntas? Ok, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y retomamos en 5 minutos el módulo 2, por favor. Muchas gracias. 5 minutos, nos vemos.